Gracias Varios por días. acompañarnos esta noche. Estamos en el Día de la Salud Mental, así que qué mejor momento pues para compartir esta información, esta presentación, ¿no? Entiendo que ya tenemos compartida la pantalla de la presentación. Ahí estamos. Sí, bueno, estamos en el Día de la Salud Mental, así que creo que es el momento adecuado para poder em, conversar, compartir un poco acerca de por qué estamos arrancando con un título tan frontal, no tan directo al asunto. Sin salud mental no hay salud. Suena como si estuviéramos haciendo un mitin político, ¿no? Hay una razón para esto y vamos a irla desarrollando conforme vayamos avanzando. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Em, ¿Por qué es relevante cuando queremos hablar de la salud de los seres humanos en general? ¿Por qué por qué es relevante hablar de salud mental? Em, creo que sería importante arrancar por ahí, ¿no? Arrancar por qué es que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Em, Creo que a no pocas personas les debe haber ocurrido que se han acercado donde su médico de cabecera y al comentarle que estaban sufriendo de algo, algún síntoma físico, el médico procedía a hacerle sus exámenes de laboratorio, etcétera. Le comentaba los resultados su doctor y les terminaba diciendo que no habían encontrado nada en los exámenes que se le habían hecho. Cada vez se encuentran problemáticas médicas, pero cuya explicación no se encuentra en, en, en la cuestión médica en sí, ¿no? Entonces, ocurre también, lamentablemente, ocurre que cuando los médicos dicen, no, no hemos encontrado nada, hay algunos médicos que pueden terminar concluyendo, usted no tiene nada, lo puse ahí subrayado, vaya al psicólogo. Esto es algo bien lamentable cuando ocurre. Felizmente no es mucho, ¿no? Felizmente es la minoría de las veces. Usted no tiene nada, vaya al psicólogo. Bueno, si usted tiene que ir al psicólogo es porque tiene mucho, en verdad. Lo que pasa es que estamos eh, desvalorizando, sin darnos cuenta, no le estamos dando el valor que le corresponde al peso de nuestro cerebro, de nuestra mente, para con el resto eh, de nuestro organismo, del cuerpo. ¿De acuerdo? Hoy en día, vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Hoy en día, cada vez empezamos a reconocer más y más acerca de la importancia de nuestra psicología, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de muchas cosas que habitan aquí para el resto de la salud. Entonces, la confusión, en ese ejemplo que les comentaba acerca del médico, es que si no es explicable por el médico al que hemos ido, entonces el problema no existe y simplemente tienes que poner de tu parte. Eso no es correcto, eso no funciona así, ¿no? Si uno está deprimido, por ejemplo, si uno tiene una depresión, por más que uno ponga de la parte de uno, la depresión no se va a ir así porque sí, ¿no? Entonces, creo que ya que estamos en el Día de la Salud Mental, creo que es un buen momento para resaltar la, la importancia de la psicología y de la mente este, mm, eh, en la salud en general. La ciencia lo demuestra. La mente y el cuerpo están estrechamente vinculados y tienen efectos retroalimentativos. Es decir, que entre la mente y el cuerpo es un lado entrega algo, el otro lado lo devuelve. Están haciendo efecto
constante de un lado hacia el otro. Y nunca se detiene esto. Ujú. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Pero cuando decimos que la mente y el cuerpo están vinculados, en términos generales, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el cuerpo, todos, todos tenemos un organismo, todos tenemos un grupo de órganos, em, y este grupo de órganos, digamos que está al servicio de un órgano mayor, del administrador. Tenemos un WhatsApp de alguien que está sonando. em, no sé si, no sé si es tuyo, Claudia. No, a ver, No, no, no. vamos a revisar. A ver. Les decía, el cuerpo de uno, los órganos, el estómago, el hígado, del estómago, etcétera, etcétera, están íntimamente relacionados con el funcionamiento de la mente. Pero ¿qué es la mente? La mente es eso que, si tuviéramos que ubicarlo en algún lado, podríamos ubicarlo acá arribita de nuestra cabeza, ¿no? Cuando el cerebro funciona, en la computadora que está aquí adentro, esa computadora emite algo, activa algo, hacia arriba, por decirlo así, que son nuestros pensamientos, que son nuestras emociones, que son nuestras expectativas de la vida, nuestras formas de reaccionar, nuestras motivaciones, nuestros traumas, etcétera. Todo eso es la mente. Si hiciéramos una cirugía al cerebro, no encontraríamos emociones, lo que encontraríamos serían químicos. Y entonces, sí, es cierto, de los químicos nacen las emociones. Los químicos hacen una especie de dinámica que termina encendiéndose la emoción. Pero si entramos nosotros aquí a la computadora, no vamos a encontrarla, eh, la emoción. A mí me gusta mucho, pasando a la siguiente diapositiva, por favor, me gusta mucho hacer la comparación entre un cerebro y un celular o una computadora. Si ustedes entran a sus fotos en sus celulares, sus fotos favoritas de algún paseo que hayan hecho con algún paisaje bonito, si nosotros abrimos ese celular y empezamos a investigar adentro, no vamos a encontrar esos colores. Vamos a encontrar otras cosas que vendrían a ser como los químicos que encontraríamos aquí adentro. A lo que quiero llegar es que el cerebro es como un celular. Una vez que uno lo enciende, ese celular, de ese celular se crea algo que es más complejo de lo que está aquí, en el cerebro. A eso le llamamos la mente, a eso más complejo. Las emociones, los pensamientos, etc. La relación entre el cuerpo y la mente la podemos ver también en la genética. Muchas personas llegan a terapia, hablando de salud mental, llegan a terapia, llegan a psicología, llegan al psicólogo, buscando mayor salud mental. Y una de las cosas que piensan es que como hay una genética familiar, por ejemplo, de depresión, de ansiedad, entonces ya está todo dicho. Es decir, el cerebro, la genética, el cuerpo, tienen más fuerza y hacen como una especie de maldición. Si mis antepasados o si las generaciones anteriores a la mía tenían una enfermedad, eso significa que yo también la voy a tener. Eso se escucha mucho y eh, hoy en día sabemos de que en verdad no es así, de que la mente, de que la salud mental, la salud psicológica, Mm, tienen ya. igual peso o Ah, mayor peso que la sí, genética. no es que no, Adriana no comía todo, pues había pollo y Creo que alguien está hablando de la cena. Suena bastante rico, pero por favor, si pudiera Sí, ya lo apagar su... silenció. muchas gracias. Ya me dio hambre. Este, entonces, la mente termina teniendo mayor peso, igual o mayor peso que la genética. La genética no es ninguna maldición. Em, y creo que este es uno de los puntos bien importantes para tomar en cuenta en el Día de la Salud Mental. El poder
de la salud mental. No hay maldiciones genéticas, no hay maldiciones biológicas, no hay maldiciones que pasen de generación en generación, por decirlo de alguna forma. Me gusta la figura de la genética de la pistola, ¿no? Haciendo cuenta de una pistola. La genética carga la pistola, ya está cargada tu pistola, pero depende mucho de la salud mental si es que esa pistola se dispara o no se dispara. Depende mucho de cómo uno lleve su vida, cómo uno la balancee, cómo uno vaya solucionando, desenredando, cómo uno vaya desatando los nudos emocionales que, que uno pueda ir desarrollando a lo largo de la vida. Eso detiene el que la pistola se dispare o no. Eso detiene que la genética se dispare o no. Me parece un punto bien importante. El poder que tenemos todos y cada uno de nosotros para, a través de nuestra salud mental, regular nuestra salud en general, incluyendo la salud de nuestro cuerpo. ¿Mm? Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. ¿Y cómo hacemos para regular eh, la salud de nuestro cuerpo, la salud general de nuestra existencia? ¿Cómo hacemos para regularla a través de la salud mental? Bueno, esta diapositiva la he puesto en un orden, ¿de acuerdo? Podríamos empezar por lo más básico. Lo más básico es dormir bien, razonablemente bien, ¿no? Algunas personas necesitan dormir 6 horas. He conocido muy poquitos casos, pero sí hay de 5 horas. 5 horas, hay personas que necesitan 8, ahí estoy yo. Hay otras personas que necesitan 9 horitas. Comer bien, dormir bien, sentirse descansado a la hora de despertar, a la hora que empieza el día, es bien importante. ¿Por qué? No por una cuestión poética, es una cuestión química. El cerebro y el cuerpo en general utilizan el dormir como una forma de repararse a sí mismo. Si nosotros no le damos a nuestro cerebro, no le damos a nuestro cuerpo el tiempo que necesita para repararse, para ponerse en orden, entonces las lesiones, sean emocionales, sean de estrés, sean lesiones físicas, heridas, enfermedades, recuperaciones de enfermedades, como por ejemplo, ahora que estamos cambiando de clima, la gripe. Si no damos a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, ese tiempo que necesita, entonces se arrastra, se alarga, y vaya a saber Dios hasta cuándo. Es bien importante dormir. Cuando dormimos, cuando dormimos bien, muchos sistemas de nuestro cuerpo se apagan, mientras que otros se mantienen activados. Esos sistemas que se mantienen activados, obviamente es para que no, no muramos mientras dormimos, son el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, pero el cerebro también se mantiene parcialmente activado mientras dormimos. Y por una razón bien importante, para soñar. ¿Por qué? Porque cuando soñamos, aquellas cosas que durante el día no les dimos la oportunidad, las pusimos debajo del tapete porque eran muy incómodas, no teníamos tiempo, nos causaban mucho estrés, nos causaban mucho dolor. Allí cuando soñamos es cuando el cerebro va a tener la oportunidad de empezar a ordenar algunas cosas. Los sueños no tienen nada mágico, desde mi perspectiva, mi opinión. Los sueños tienen un rol, una labor bien importante en la salud mental. Otra cuestión básica bien importante es la de comer bien. No necesariamente por la figura eh, para la playa, ahora que se viene el verano. No es por eso, sino porque dependiendo de cómo uno se alimenta, de qué uno le da al cuerpo propio, ese cuerpo propio le va a mandar señales al cerebro, lo que a su vez le va a mandar señales a la mente de cómo sentirse. Pueden hacer el experimento si quieren. Miércoles, mitad de semana.
una semana dura de trabajo. A la hora del almuerzo, papitas fritas y pollo a la brasa. ¿Qué va a pasar? Toda la grasa los va a hacer sentir pesados. Esa pesadez en el cerebro se va a traducir como cansancio, como agotamiento. Ese cansancio, ese agotamiento va a hacer que mentalmente ya no puedan seguir produciendo el resto de su día. Se van a sentir aburridos, se van a sentir desmotivados. Todo eso a partir del pollo a la brasa y las papitas fritas y encima su gaseosa. Nada malo con un rico pollo a la brasa. El problema es el momento, el problema es la cantidad. Igualito con los postres, ¿no? Enviones de azúcar. El azúcar, es cierto, lo primero que va a hacer es que tiene un efecto directo sobre el cuerpo. Es un envión de azúcar, es un envión de glucosa, es ¿no? Directo hacia arriba y sin escala. Y tanta azúcar lo que va a hacer es un envión de energía, ¿no? Mucha energía, y todo lo que sube tiene que bajar eventualmente. Y cuando baje cae de porrazo. ¿Por qué? Porque como ha subido así, ¿no? Directamente hacia arriba, la caída va a ser. Entonces ahí es cuando empieza la sensación de cansancio, de agotamiento, y uno termina preguntándose, ¿y yo por qué no puedo estar más despierto? ¿Por qué no tengo más energía? Y entonces uno empieza, las cosas ya no están saliendo bien, a uno le llaman la atención. Miren, la bola de nieve que se empieza a armar, ¿eh? Le llama la atención, y ya uno empieza como que a sentirse preocupado, estresado, el jefe, la jefa me ha llamado la atención, no me está yendo bien en el trabajo, y todo esto por algo tan básico como es cuidar la alimentación. Otra cuestión bastante básica, es la actividad física. De nuevo, no es por la figura para el verano, para el bikini, para la ropa de baño, es por el efecto químico cerebral que tiene el moverse, simplemente moverse. Porque claro, pues uno podría decir, no, anda al gimnasio 2 horas, hasta, así, no. Cada uno tiene su propia actividad física, cada uno tiene su propia actividad en general. Moverse es bien importante, porque cuando uno se mueve, es la parte del cuerpo, cuando uno se mueve, los músculos van a utilizar energía que está almacenada en el cuerpo. Y cuando empezamos a utilizar esa energía almacenada, nos vamos a sentir más frescos. Si somos sedentarios, si no hacemos nada, si estamos sentados todo el día, trabajando, no nos tomamos nuestros breaks para movernos un rato, se acumula energía, se acumula, van empezando a haber problemas de glucosa, empezamos a subir de peso, y empieza toda la pesadumbre, esto del agotamiento, que empieza a tener efectos a su vez en nuestra salud mental. O empezamos a sentirnos desmotivados, empezamos a sentir que las cosas no nos salen bien, que estamos medio apagados, estamos irritables. Bueno, mire, el efecto en cadena que tienen estas cosas tan básicas. 20 minutitos, 30 minutitos, 3 veces por semana, 4 veces por semana, 30 minutitos de alguna actividad física, en verdad, allí están las bases de nuestra salud. Esa motivación, esa claridad en cómo debemos cuidarnos. Es la salud mental que va a tener efectos sobre la salud física, y retroalimentación, la salud física que va a tener luego efectos positivos en la salud mental. Otra forma de mantenernos saludables es, de repente ya no algo tan básico, ¿no? Pero a ver, vamos subiendo de nivel en lo que se refiere a las diferentes complejidades de nuestra vida. Tener aficiones, pasiones diversas. No quiero sonar como un comercial de que todo va a estar maravillosamente bien. No, eso tiene una razón científica.
el tener aficiones, el tener pasiones, no importa lo que sea, no importa lo que sea, todos tenemos nuestros propios gustos. Si a alguien que nos esté acompañando hoy día le gustan los videojuegos serán obviamente nada en exceso. Si a otra persona que nos esté acompañando hoy día le gusta tejer, ese es el asunto. Y todos tenemos nuestros diferentes gustos, pasiones, aficiones, intereses. Cuando la persona empieza a perderse de sus intereses, de sus pasiones, pueden ahí empezaría la bola de nieve a rodar. ¿Por qué? Porque entonces es una persona que ya no está disfrutando tanto de su vida. Es como tener una cantidad de dinero para invertir. Eh, lo más sano, salud mental, es hacer el intento de que ese dinero no lo pongamos en una sola inversión. Si es riesgosa, mucho menos. Lo recomendable es que nuestro capital, el monto de dinero que tenemos para invertir, lo pongamos en diferentes actividades. Bueno, de la misma forma, nuestro capital de inversión emocional, psicológico, mental, como quieran decirlo, es recomendable que tenga diferentes puntos de salida, por si en algún momento alguna actividad, algún interés no está disponible, siempre hayan respaldos. Por si en algún momento ya lo hacemos tanto de una sola cosa, que ya empieza a parecer repetitivo, rutinario, aburrido, siempre hay em, alternativas. Eso me parece bien importante, bien importante. Cuando nos llega algún paciente, por ejemplo, con depresión, cómo nosotros podemos ir viendo cómo está el grado de la depresión, cómo está la gravedad de la depresión. Bueno, hacemos algunas preguntas básicas. ¿Cómo usted está durmiendo? ¿Cómo usted está comiendo? ¿Cómo usted está disfrutando de las cosas que solía disfrutar? Son como tres preguntas. Hay algunas más, ¿no? Pero tres preguntas básicas como para ir viendo cómo está eh, la, la depresión, la ansiedad. Una tercera cuestión para ver el tema de nuestra salud mental, que va a impactar sobre la salud en general de nuestra existencia, de nuestro organismo, es esto que yo le he puesto como la cultura de la culpa. Y tras algunos años de estar trabajando con pacientes, con la clínica, empiezo esto también lo he escuchado de muchos colegas, he empezado a notar que una de las grandes cosas que nos afecta a nosotros, al menos en mi experiencia, es la culpa. Hay mucha culpa. Y la forma en que, no sé si es por cultura, yo estoy ahorita pensando que es una cuestión casi cultural. Por mi culpa, por mi gran culpa. La forma en que tenemos las personas de lidiar con sucesos, con traumas, es con mucha culpa, es culpándonos a nosotros mismos. Y bueno, como ustedes comprenderán, em, eventualmente eso termina teniendo efectos bien importantes, al principio sobre las emociones, luego empieza como un virus, empieza a esparcirse. Entonces, claro, si la culpa empieza a quitarnos energía, a desmotivarnos, a hacernos sentir que no somos suficientes, luego empieza la depresión y luego la depresión empieza a rebalsarse por el cuerpo y empiezan ahí, no sé, las alergias, el asma, em, empieza el cáncer también está en diversas investigaciones, está conectado con la salud mental.
la culpa suele estar en en esas primeras fases de la bola de nieve. Encuentro encuentro también que la forma en la que nos dirigimos a nosotros mismos, ahí imagínense, amables, amables personas que nos están acompañando hoy día, imagínense ustedes mismos lo que sucede cuando están frente al espejo, ahí en ese momento tan privado, ¿no? Se despiertan en la mañana, em, y van pues a acomodarse, a peinarse, qué sé yo, entran al baño y lo primero que ven es el espejo. Me gustaría invitarlos a una reflexión en ese sentido. ¿Qué es lo primero? ¿Cuáles son las primeras cosas que se les viene a la mente cuando miran la imagen en el espejo? Bueno, esa forma que tenemos de mirarnos, esa forma que tenemos de tratarnos a nosotros mismos, em, tiene unos efectos bien fuertes sobre nuestra salud mental y por conexión, eventualmente sobre nuestra salud física. Sucede con personas, por ejemplo, que se critican a sí mismas por el peso que tienen, que a lo mejor no implica un problema de salud, solamente, bueno, solamente entre comillas, pero termina siendo bastante grande el problema, es una cuestión de la expectativa irreal que pueden hasta tener sobre sí mismos. De repente lo que están cargando personas que se critican a sí mismos es alguna identificación con sus padres que los trataban así, comparándolas con las hermanas, con los hermanos, y eso se queda en la mente de uno por mucho tiempo, si es que uno no se hace cargo, si es que uno no le presta atención. Entonces, esa forma en la que nos hablamos, esa forma en la que nos tratamos, hay que prestarle mucha atención, porque puede parecer como que es de un momento bien fugaz, pero en verdad se va acumulando en la mente y empieza a tener em, muchos efectos bien nocivos, bien negativos. ¿Mm? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Em, para un poco sustentar lo que quería compartir con ustedes hoy día, la cuestión científica. La ciencia manda en, en el ámbito de la psicología. Estudios, investigaciones que sustentan la relación y el efecto entre el cuerpo y la mente. Interesantísimo, en mi opinión. El primer estudio, 2015. Bueno, primero, el más reciente. Le pusieron a un grupo de personas electrodos aquí en el cráneo, en la cabeza. Estos electrodos estaban conectados a computadoras. Entonces, lo que sucedía es que, por ejemplo, si la persona al tener esos electrodos conectados a la computadora se ponía a tocar algún instrumento, lo que sí iba a ver en la computadora es que la parte del cerebro que se encarga de la cuestión artística, la coordinación, ¿no? Cerebro humano, la guitarra, todas estas cositas, esa parte del cerebro se encendía en la computadora. Interesantísimo. ¿Qué sucede? Cuando uno digamos que uno tiene un problema y uno empieza a sentir, que uno se empieza a sentir estresado, angustiado, irritable, etcétera, todas esas emociones negativas vienen de la amígdala. Entonces lo que se ha visto es que las personas que tenían los electrodos, se les inducía a tener emociones negativas, en la computadora se prendía con un color muy fuerte, se prendía la amígdala, parte del cerebro que todos tenemos. Entonces dijeron, ok, entonces esto mental, irritabilidad, tristeza, etcétera, hace que se encienda esa parte del cerebro. ¿Y cómo hacemos para apagarla o reducir esa activación? Bueno, otro estudio demostró que
cuando la persona que tenía los electrodos en la cabeza empezaba a nombrar, a decir, estoy sintiendo esto, esto y esto, en la computadora la amígdala empezaba a reducir su actividad. Es decir, ese color que parecían fuegos artificiales de Año Nuevo, empezaban a apagarse. Eso es justamente lo que hacemos en terapia. Esa es justamente la forma en que las personas van aprendiendo a una de las formas de cuidar su salud mental. Es aprendiendo a identificar qué emociones está sintiendo y a nombrarlas. ¿Por qué? Porque cuando las emociones se quedan sin decir, cuando las emociones se quedan reprimidas, algo que hacemos mucho, a reprimir nuestras emociones, ponerlas debajo de la alfombra, allí la amígdala empieza a encenderse. Y si hacemos eso ¿no? De forma seguida, muy seguido, entonces la amígdala se queda sobreactivada y eso tiene sus consecuencias. Empiezan estas ansiedades de muchos años, empiezan estas depresiones de muchos años. ¿Por qué? Porque esas partes del cerebro están inadecuadamente activadas o sobreactivadas. Otra cosa, otra forma en que la mente tiene este efecto directo sobre el cuerpo. Otra forma en que, volvemos al título, ¿no? Sin salud mental no hay salud. Bueno, si cuidamos nuestra salud mental, podemos impactar la salud de nuestro cuerpo. Segundo, 2013, nombrar emociones, de nuevo con electrodos, reduce el ritmo cardíaco. Todos habremos sentido cuando estamos muy ansiosos, cuando tenemos miedo, cuando estamos muy molestos, habremos sentido que nuestro corazón, un poquito más si se quiere salir. Eso que, junto con otros síntomas, ese ritmo cardíaco acelerado, junto con otros síntomas, se podría llamar incluso pánico, ataques de pánico. Bueno, una forma de ir aprendiendo a regular nuestro ritmo cardíaco y nuestro cuerpo en general, es eso, es nombrar emociones, identificarlas. Esa es una de las actividades más importantes, por ejemplo, que hacemos en terapia. Ese es uno de los entrenamientos más importantes que hacemos en terapia. Para muchas personas es muy difícil poder hablar de sus emociones, siquiera poder identificarlas. ¿Por qué? Por trauma, por, por culpa, ¿no? Más temprano recibía una paciente que le costaba decir que una agresión que había sufrido de un familiar era eso, era una agresión y que había sido cruel. Le costaba muchísimo pensarlo y decirlo así. ¿Por qué? Porque desde los tiempos en que más esponjita era, que es la niñez, le estuvieron bombardeando que para ser una buena persona y solamente las buenas personas no sienten cosas malas. Pero lo natural es que sintamos un montón de cosas, esa es nuestra humanidad. Y entonces eh, las personas aprenden a reprimir así. Y con la represión, lo que hacemos es atoramos hacia abajo y la amígdala pues empieza a hacer una, un- una sobreactivación, es una fiesta, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, si ustedes, tomando en cuenta todas estas cuestiones, si sienten que al intentarlo, lo que hemos estado conversando, si al ir pensando, si al reflexionar, si al intentar lo que hemos estado conversando acerca del control de las emociones, acerca de la identificación de las emociones, es algo que se les escapa de las manos, entonces ya allí, si uno está sufriendo, si uno no puede controlarlo, si a uno le empieza a afectar en el día a día, trabajo, universidad, em, pareja, amigos, si esas áreas más importantes de la vida empiezan a ser afectadas por lo que uno no puede regular por uno mismo, lo cual a todos en algún momento de la vida nos ha ocurrido, por cierto, entonces ahí ya sería ahora.
de pensar en buscar un acompañamiento profesional. ¿Ya? Propongo esta pregunta: ¿psiquiatría o psicoterapia? En términos generales, dependiendo de. Hay depresiones, por ejemplo, que por su grado están un poquito más manejables sin psiquiatría, sin la medicación. Hay otras depresiones, otras ansiedades, otros, etcétera, que están más fuertes, más intensos. Entonces ahí sí necesitamos de la ayudita de la medicación. Personalmente, yo no aconsejo que si alguien se está sintiendo muy mal, que solamente vaya a buscar medicación. Lo ideal, creo que lo terapéutico, es cuando tenemos un poquito de las dos. Cuando tenemos el acompañamiento de psiquiatría, la medicación, si es que las cosas de verdad están muy intensas con las emociones, con los pensamientos, y psicoterapia. Es un poco como para ir midiendo cómo estamos. La cuestión es que si yo siento que estoy sufriendo mucho, si siento que diferentes áreas de mi vida están siendo afectadas, si hay personas, las personas más cercanas a uno, están diciendo: oye, te veo así, antes, no sé, antes disfrutabas esto, antes disfrutabas esto otro, antes te reunías con tus amigos, tus notas han empezado a bajar, en el trabajo no está yendo bien, y uno está em, con las emociones a flor de piel, hay llanto, hay mucha irritabilidad que no es común, y entonces ahí ya podemos empezar a pensar en que sería aconsejable pedir ayuda profesional. Una manito. ¿Mm? Que, como digo, ya hoy en día podemos hablar con la libertad del caso, que todos y todas en algún momento hemos pasado por algo parecido. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y es parte de esta condición que se llama ser humano. ¿Mm? Em, bueno, ya pasando a la siguiente diapositiva, hemos concluido por hoy. Me pasé un poquito del tiempo. Y entiendo que tenemos un espacio para las reflexiones, para las preguntas, para si quieren contarnos algo también. Bueno, a algunas personas no les gusta mucho contar sus propias cosas, pero si quieren decir a una amiga o un amigo le sucedió, también pueden hacerlo de esa forma, ¿no? Así que por favor, adelante, vamos con esta siguiente partecita. Sí, a ver, por ejemplo, acá nos dan una pregunta que dice: Doctor Mario, ¿podría darnos algunos consejos para un buen dormir, un buen comer y una buena actividad física? Ok. Algunas cuestiones básicas. La actividad física que no sea muy cerca de la hora de dormir, que hayan unas 3 o 4 horitas de diferencia entre una y la otra. Este, mm, ¿Por qué? Porque si mi horario de dormir es a las, no sé, 11 de la noche y, y hago actividad física a las 10, a las 9, entonces lo más probable, no es así para todos, ¿no? Pero lo más probable es que mi organismo siga súper activado por la actividad y no pueda conciliar el sueño. ¿Ya? También de la misma forma, si vamos a cenar, que no sea muy cerca a la hora de dormir, que haya algún espacio. Este, mm, em, eh, mm, ¿Qué más? Ya, no es bueno irse a dormir, no les aconsejo, no sugiero ir a dormir con las preocupaciones del día. No nos echamos ahí en la cama y ya queremos dormir y estamos repasando lo que tengo que hacer mañana o lo que me ha pasado. Les sugiero que para evitar eso, intenten, a muchas personas les beneficia, intenten escribir antes de dormir. En un diario, en una agenda, qué me ha pasado hoy día, qué preocupaciones Ponlo tengo para acá. mañana, qué pendientes tengo, etcétera. ¿Ya? Si está costando dormir, también les sugiero melatonina. Yo le llamo el néctar de los dioses porque uno duerme delicioso con melatonina. No, no es una medicación, es algo bastante natural y de verdad que se duerme riquísimo. Se pueden comprar su guaguasana de dulces sueños y 20 gotitas de melatonina y de verdad, como bebés. Ujú.
También nos comentan, si uno reprime las emociones, ¿siempre terminan somatizándose? Qué interesante pregunta. Depende mucho depende mucho de la persona. Hay personas que por la estructura de personalidad que es única, por la vida que han tenido, por los momentos importantes traumáticos, por ejemplo, pueden terminar somatizando. Vendrían a ser, por ejemplo, las alergias, ¿no? A mí me gusta ver este, la personalidad, la vida mental como un jarrón. Em, Todos, digamos, de una forma metafórica, simbólica, tenemos jarrones en nuestra mente. Y esos jarrones en algún momento se han roto. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado por ciertos traumas que son parte inherente de nuestra naturaleza. Y todos somos jarrones que se han vuelto a pegar en sus diferentes partes. Entonces, cuando en el futuro suceda algo, como reprimir emociones, por ejemplo, de algo fuertísimo que nos ha pasado, esa es la caída del jarrón. Y el jarrón cuando se caiga se volverá a romper por las partes que anteriormente este, fue pegado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, alguien tiene una historia de alergias, de somatizaciones en la niñez, y la supera a 10 años, luego en la adultez le sucede algo fuertísimo, algo traumático, lo más probable es que ese jarrón que en la adultez se está cayendo y se está rompiendo, se rompa por las grietas, las hendiduras que fue, las que se pegó antes. Entonces, sí, hay algunas personas que somatizan, hay otras personas que por ejemplo, se vuelven muy impulsivas, se pueden meter en problemas, con el dinero, empiezan a hacer compras, hay otras personas que se empiezan a alejar de las personas, hay otras personas que se deprimen. Hay muchas formas, depende del jarrón, depende de la personalidad. También nos comentan, ¿nos podría dar tips puntuales sobre cómo poder manejar el estrés producido por bullying en los coles? Tengo un hijo de 16 que tiene mucho desgano ante la impunidad de los chicos. Em, yo pienso que si las medidas formales han sido agotadas, como por ejemplo hablar con la profesora para que esté atenta, para que prevea, hablar con la dirección del colegio para que prevea. Em, en mi experiencia, las chicas que sufren bullying, em, son personas que por su carácter, por su naturaleza, ya algo más natural de ellos, son personas que pueden sentirse un poco intimidados eh, y hasta culposos por defenderse. Yo sugeriría naturalizar en casa la cuestión de la defensa propia. No estoy diciendo, por favor, que vayan y se agarren a puñetes. Estoy más bien proponiendo de que está bien defenderse en medida. Todos tenemos agresividad. Esa es nuestra, Todos tenemos cólera, todos tenemos rabia. Esa es nuestra naturaleza. Así somos los seres humanos. Eso no es agresión. La agresividad no es agresión. La rabia no es agresión. Sí, tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que no agredan, pero sí para que estén en contacto con su propia agresividad y sepan em, que cuando hayan momentos en que tienen que defenderse, puedan medir su agresividad y defenderse a la medida de lo que corresponde. No, insisto, no es una incitación a la violencia, es una incitación a que, es una invitación a que em, los chicos no vivan con tanta culpa, sobre todo aquellos que sufren de bullying, que es justamente la razón por la que son escogidos por los bullies, es porque, al menos esta es un poco mi experiencia clínica, es porque se siente en la vibra, por decirlo de alguna forma, que no se van a defender. Eso un poquito para enfocarlo por ahí de repente. También nos comentan,
Quieren saber si la ansiedad generalizada de muchos años tiene cura o solo tratamiento. Habría que ver cuántos años, ¿no? Hay algunas que son bien largas. Em, si fuera así, si estamos hablando de décadas, em, uno puede aprender a, uno puede aprender a dominar de a poquitos, con mucha paciencia, el monstruo interno. Uno puede aprender a desactivarlo, uno puede aprender a identificar qué situaciones, qué momentos, qué experiencias me activan a mi monstruito interno, con el cual, por cierto, todos tenemos algún monstruito interno, ¿no? Y todos tenemos que ir aprendiendo a convivir y a dominar este, esos demonios internos que podemos haber desarrollado a lo largo de la vida, sobre todo si es que tienen tanto tiempo de haber crecido dentro de nosotros, ¿no? También nos comentan, sufro de vértigo y mareos. Esto me ha llevado a tener trastorno de ansiedad generalizada, con crisis de pánico. ¿La psicoterapia puede ayudar? Sí, sí te puede ayudar. Pero, a ver, dependiendo también del grado de los ataques de pánico, qué tan intensos sean, ahí podríamos hablar de un trabajo ya también psiquiátrico, ¿no? Que vayan de la mano. Este, por cierto, siempre hay esta duda. Me gustaría más bien ofrecer una idea al respecto. Em, Psicoterapia, uno suele ir mínimo una vez por semana. Ya cuando uno está bastante mejor, ya uno puede ir una vez cada 15 días, pero es de mínimo para un trabajo una vez por semana. Dependiendo también de la intensidad. Hay casos, como por ejemplo ataques de pánico, que yo sugeriría 2 veces por semana. A psiquiatría uno va usualmente una vez por mes, una vez cada mes y medio. ¿Para qué? Para el control de la medicación. Son dos cositas diferentes, cada una va por su propia vía, pero están muy, muy relacionadas y el trabajo en conjunto da muy buenos resultados. También nos comenta, a ver, ¿qué le puede sugerir para afrontar una situación de problemas de salud degenerativa de un familiar, que obviamente se va sintiendo cada vez con más dificultades para valerse de sí mismo? Eso tiene un efecto muy fuerte sobre la familia. Em, en algún momento hablábamos de la culpa, ¿no? A ver, lo natural es que, a ver, lo más humano es que cuando uno está en una situación así, cuidando de un familiar que está en condiciones difíciles, ¿ya? Una de las cosas más humanas que hay es sentirse cansado, sentirse agotado, mentalmente, obviamente, físicamente, claro, pero estamos hablando de emocionalmente agotado. Hay personas que sienten rabia, hay personas que se sienten hastiados, hay personas que incluso eh, desearían no estar en esa posición. Quisiera transmitirles a las personas que están en esa posición que es totalmente natural que sientan lo que sienten y que yo les aconsejaría, les sugeriría buscar un espacio terapéutico en el que con toda la libertad del mundo y toda la confidencialidad del espacio terapéutico puedan decir todas aquellas cosas que son naturales en el ser humano de sentir y de decir en situaciones de ese tipo. Em, Eso por el lado de los familiares que se hacen cargo. Perdón. Por el lado de las personas ya que están sufriendo de esa etapa de la vida. em, y ahí se trata de un acompañamiento, ¿no? Hay enfermedades degenerativas que, por ejemplo, pueden inducir a la persona a la depresión o a la agresividad de agresión, ¿no? En esos casos, la medicación psiquiátrica puede ayudar mucho a bajar la intensidad de, de esas cuestiones. ¿Mm? A ver, también nos dicen, una pregunta, ¿podría especificarnos cómo está actualmente la atención sobre salud mental en nuestro país? Y quieren saber si es que ya se puede acceder a la ley de salud mental. Ok.
Lo que yo voy sintiendo en mi práctica clínica es que cada vez más personas se están animando a prestar atención y a darle importancia a la salud mental. Lo que yo entiendo con respecto a la ley es que sí, se puede acceder, eh, los seguros con los que ustedes cuentan, entiendo que tienen acceso a servicios de salud mental. Y creo que eso ya es ejecutable con la ley, con esta ley, para que lo tengan en cuenta. También nos comentan por Facebook. Por lo escuchado, el mejor tratamiento es la combinación entre psiquiatría y psicología. ¿Podría explicar cómo es el mejor modelo de atención? Dependiendo del caso. Si estamos hablando de un caso muy grave, por ejemplo, a ver, lo más grave, alucinaciones. Allí, en ese caso, lo primero de lo primero es la medicación psiquiátrica. Porque si una persona, por ejemplo, está alucinando, está viendo cosas o escuchando cosas, eh, ir a terapia en ese momento con las alucinaciones no le va a hacer nada, ¿no? Entonces, lo primero sería allí, en casos graves, psiquiatría, para que con la medicación se pueda bajar la intensidad de esos síntomas. Yo diría un mesecito solamente con la medicación y luego se podría ya considerar una evaluación terapéutica, psicológica. En los casos que no son graves, que felizmente la mayoría son casos que no llegan a ese extremo, ahí ya podríamos pensar un poco en que ambos procesos vayan de la mano, inicien, inicien juntos. También nos comentan. En el caso de una ruptura de parejas, me cuesta mucho aceptarlo. Ya pasó un año y por días tengo momentos de culpa. Esto hace que me deprima mucho y no tengo ganas de hacer absolutamente nada. Ok. Ahí estamos hablando, eh, entre comillas, ¿no? Porque la información que estamos compartiendo ahorita es en términos generales, ¿no? Pero ahí podríamos estar hablando de un duelo ya que se ha alargado mucho. Allí pueden haber un montón de temas que se podrían trabajar. Las personas, a menos en mi experiencia, las personas que le sucede eso, a muchas de esas personas hay ahí un tema con la valoración, la autovaloración de uno mismo. Es como si uno, a ver, esto que les decía al inicio, ¿no? Les comentaba acerca de las inversiones emocionales. Si uno pone su capital emocional en una persona, eh, y la relación no funciona, entonces esa persona cuando se va se lleva todas esas inversiones, expectativas, sueños, metas, etcétera. Todo eso se va con la persona. Entonces, ahí hay, a ver, que muchas cosas que trabajar con respecto a cómo es que uno se valora, cómo es que uno entrega a otras personas, qué entrega a esa otra persona, qué historial tiene la persona que se está quedando en depresión, qué historial tiene la persona hacia atrás en su vida de pérdidas. Hay muchas cositas que trabajar. Si está en esa situación un año, yo te motivaría desde aquí a que te animes a empezar un proceso terapéutico, ¿no? ¿Cómo ayudar a una persona joven para que baje de peso? Es varón y se incomoda cuando le hacen ver que es por su salud. Mm. Habría que ver, depende mucho de cuál es la significación que le da esa persona joven a su cuerpo, al peso. Se siente como si en ese tipo de casos hay un nudo bien grande que tiene que ver de nuevo con la valoración de uno mismo, con el peso, a ver qué identificaciones hay en casa. He tenido pacientes con sobrepeso que es más bien como si, sin que se Toma Mario estuvieran, Díaz. Ay, Dios mío. como si se estuvieran dando cuenta, sin darse cuenta, es como si se estuvieran transformando en una persona con la que están identificadas, y obviamente todo esto es inconsciente, todo esto es sin darnos cuenta, pero ahí hay bastantes temas para trabajar.
ciertamente parece que no está dando resultado en que las personas que le están insistiendo le sigan insistiendo. Tal vez ahí podríamos trabajar en terapia también. También nos comentan cómo se puede curar el subconsciente. Tremenda pregunta, ¿eh? ¿Tienen otra hora? Ujú. Es una pregunta bien amplia. Muy A ver, complejo. sí, miren, desde mi opinión, la cura no existe. ¿Por qué no existe? Porque nuestra naturaleza siempre va a haber algo que nos mueva, siempre va a haber algo que nos movilice. Em, Tomemos en cuenta que lo primero que sentimos los seres humanos cuando llegamos al mundo no es felicidad. Cuando llegamos al mundo llegamos llorando, no llegamos matándonos de risa como que "Ah, ya llegué, hola a todos". No, llegamos llorando, llegamos sufriendo, llegamos ahogándonos, tanto así que nos tienen que dar una palmadita para no asfixiarnos y morirnos. Entonces, los seres humanos estamos atravesados por, no quiero decir sufrimiento porque suena muy dramático, pero los seres humanos estamos muy cercanos a dificultades, a retos, y esos retos nunca se van a detener. Todo nuestro ciclo de vida está atravesado por retos en las diferentes etapas que vivamos. Así que yo no creo que haya cura personalmente del inconsciente, del subconsciente ni del consciente. Lo que hay es autoconocimiento, dominio, autodominio. Lo que hay es que en vez de que nuestros demonios internos estén controlando todo nuestro local, todo nuestro kiosco, más bien sea nuestra parte más adulta que esté administrando las diferentes cositas que podamos tener en nuestra mente. También hay una consulta que nos dice, si llevan psicología y psiquiatría a la par, también se puede llevar como alternativa al mismo momento mindfulness, yoga, PNL. ¿Es recomendable o no es recomendable? Ah, interesante. Este, mm, sí, sí, para irlo dejando por aquí por hoy. Definitivamente, yoga, por favor, es de lo más recomendado que hay. Hace muy bien. Mindfulness también, sí, por supuesto. Lo que sí no sugeriría es que sean dos tipos de psicoterapia con dos psicólogos o con dos psicoterapeutas al mismo tiempo. Eso sí, para mí es. Yo a mis pacientes, si alguna vez me han preguntado algo así, yo preferiría más bien que si están en esa duda, que se consulten primero con el otro profesional y que bueno, vayan decidiendo. Pero dos cosas al mismo tiempo, ahí hay cruces de información, cruces de perspectivas, de cuestiones. Yo siento que, y también lo digo por experiencia propia, porque como ustedes saben, para yo estar sentado aquí también he tenido que estar sentado en el sillón del paciente alguna vez en mi vida. Em, Creo que una de las cosas más importantes a la hora de ir a psicoterapia es comprometerse con el proceso, porque eso es lo que es un proceso, no hay terapia de la felicidad y no hay pastilla de la felicidad tampoco.